Hay secretos que la tierra guarda mejor que cualquier confesión. Y en el rancho Valle Escondido, el polvo del establo cubría una verdad que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El sol del mediodía golpeaba sin piedad sobre los campos de Jalisco cuando Ricardo Mendoza decidió tomar el atajo que atravesaba el rancho abandonado. Era marzo del 2019, y el calor hacía que el aire ondulara sobre el camino de terracería. Ricardo, un veterinario de 42 años con más de 20 de experiencia, había visto de todo en su profesión. O eso creía. Nada lo preparó para lo que sus ojos presenciarían aquella tarde, ni para la historia que terminaría consumiendo su cordura durante los siguientes meses. El rancho Valle Escondido había sido próspero en su momento. 3 hectáreas de terreno, establos amplios, y una casa principal que alguna vez fue el orgullo de la región. Pero eso fue antes de que Mónica Saldívar se mudara allí, antes de que los rumores comenzaran, antes de que 3 personas desaparecieran sin dejar rastro. Mónica llegó al pueblo en 2017, una mujer de 36 años, cabello negro azabache y ojos verdes que parecían atravesar el alma de quien la miraba. Venía de la ciudad, decían algunos. De Europa, aseguraban otros. Nadie sabía con certeza, y ella nunca compartió detalles de su pasado. Compró el rancho en efectivo, una transacción que levantó cejas pero que nadie cuestionó demasiado. El dinero habla, y en un pueblo pequeño como San Isidro, habla especialmente fuerte. Los primeros meses fueron normales. Mónica contrató a don Fermín, un hombre de 60 años que había trabajado con caballos toda su vida, para que le ayudara a remodelar los establos. Compró 3 sementales pura sangre, Relámpago, un andaluz negro como la noche, Trueno, un alazán con manchas blancas en el pecho, y Centella, un caballo castaño de complexión imponente. Cada animal había costado una fortuna. Los 3 eran ejemplares magníficos, con pedigríes impecables y temperamentos que requerían mano experta. Don Fermín trabajó en el rancho durante 4 meses. Al principio, regresaba al pueblo cada tarde con historias sobre el progreso de la obra. Los establos quedaban hermosos, decía. La señora Saldívar era exigente pero pagaba bien. Muy bien. Sin embargo, con el paso de las semanas, don Fermín comenzó a cambiar. Se volvió callado, esquivo. Dejó de tomar cerveza con sus amigos en la cantina Los Arcos. Su esposa, doña Petra, le preguntaba qué le pasaba, pero él solo movía la cabeza y murmuraba que estaba cansado. Una noche de julio, don Fermín no regresó a casa. Doña Petra esperó hasta el amanecer antes de llamar a la policía. Cuando los agentes fueron al rancho, Mónica los recibió con una calma desconcertante. Don Fermín había renunciado, explicó. Le pagó lo acordado y él se fue. No sabía hacia dónde. Tal vez de regreso a su pueblo natal en Michoacán, sugirió. Los policías revisaron el rancho de manera superficial, más por protocolo que por sospecha real. No encontraron nada. Don Fermín se había esfumado como el humo. 2 meses después, Mónica contrató a Julián Rojas, un joven de 24 años recién graduado de veterinaria. Julián era ambicioso, necesitaba experiencia y el salario que ofrecía Mónica era el doble de lo que podría ganar en cualquier clínica del pueblo. Su novia, Carmela, no estaba convencida. Había algo en esa mujer que no le gustaba, algo en sus ojos que le ponía la piel de gallina. Pero Julián necesitaba el dinero. Estaban planeando casarse, comprar una casa. Este trabajo era la oportunidad perfecta. Julián duró 3 semanas. Las primeras 2 semanas llamaba a Carmela todas las noches, contándole sobre su día. Los caballos eran increíbles, decía. Nunca había visto animales tan bien cuidados, tan unidos a su dueña. Era extraño, admitía, como Mónica pasaba horas en los establos, como los caballos parecían responder a ella de maneras que él nunca había presenciado en su educación académica. Pero era solo una mujer excéntrica con demasiado dinero, nada más. La tercera semana, las llamadas se volvieron más cortas, más tensas. Julián sonaba exhausto, perturbado. Hay cosas que no entiendo aquí, le dijo a Carmela en su última conversación. Cosas que no puedo explicar, pero necesito saber más. Cuando Carmela le preguntó a qué se refería, Julián guardó silencio durante varios segundos. Mañana te cuento todo, prometió. Mañana renuncio y nos vamos lejos de aquí. Mañana nunca llegó. Julián Rojas desapareció exactamente como don Fermín. Mónica repitió la misma historia.
Había renunciado, le pagó, se fue. Esta vez, la investigación fue más exhaustiva. La familia de Julián contrató a un abogado. Exigieron respuestas. Revisaron cada centímetro del rancho. Interrogaron a Mónica durante horas. Analizaron sus cuentas bancarias. Nada. No había evidencia de ningún crimen. Los caballos estaban saludables, bien alimentados. El rancho estaba impecable. Mónica Saldívar cooperó completamente con las autoridades, mostrándose afligida por las desapariciones. No entiendo qué está pasando, les dijo con lágrimas en los ojos. Solo quiero vivir en paz con mis animales. Sin cuerpos, sin evidencia, sin motivo aparente, el caso se enfrió. Mónica quedó bajo sospecha permanente en la mente de los habitantes de San Isidro, pero legalmente estaba limpia. El pueblo comenzó a evitarla, a hablar de ella en susurros. Las teorías abundaban en las cantinas y en los mercados. Era una bruja, decían algunos. Una asesina serial, insistían otros. Estaba loca, coincidían todos. Entonces llegó Ricardo Mendoza, aquel marzo sofocante, tomando un atajo que cambiaría su vida para siempre. Ricardo había escuchado los rumores, por supuesto. En un pueblo como San Isidro, las historias viajan más rápido que el viento. Pero él era un hombre de ciencia, de hechos comprobables. Las habladurías de viejas en el mercado no le interesaban. Ese día, simplemente quería llegar rápido a la finca de los Ramírez, donde una yegua preñada necesitaba atención urgente. El atajo por el rancho Valle Escondido le ahorraba 20 minutos. Su camioneta Ford de 98 levantaba nubes de polvo, mientras avanzaba por el camino que bordeaba la propiedad de Mónica Saldívar. Ricardo iba concentrado en el volante cuando algo captó su atención periférica. Una figura junto a los establos. Se detuvo, más por curiosidad profesional que por otra cosa. Desde su posición, podía ver claramente el interior del establo principal a través de las puertas abiertas. Y lo que vio hizo que su pie presionara el freno con tanta fuerza que la camioneta patinó sobre la grava. Mónica Saldívar estaba en el establo. No era eso lo perturbador. Lo perturbador era su estado y su posición. Estaba completamente desnuda, su piel pálida brillando con sudor bajo la luz que se filtraba por las rendijas del techo. Pero no estaba sola. Relámpago, el semental andaluz, estaba detrás de ella. Y lo que Ricardo presenció en los siguientes 5 segundos desafió todo su entendimiento de la conducta animal y humana. El caballo no estaba siendo forzado. No había cuerdas, no había restricciones. El animal actuaba con una familiaridad, una intención que Ricardo nunca había visto en sus 2 décadas trabajando con caballos. Y Mónica no gritaba, no se resistía. Sus manos se aferraban a un poste de madera, su cabeza echada hacia atrás, y de su garganta emergía un sonido que Ricardo no podría describir como dolor. Era algo más visceral, más primitivo. Ricardo sintió que la bilis subía por su garganta. Metió reversa tan rápido que casi choca contra un árbol. Sus manos temblaban sobre el volante mientras aceleraba de regreso al camino principal, su corazón martillando contra su pecho como si quisiera escapar. Durante los siguientes 15 minutos, condujo en automático, su mente tratando desesperadamente de procesar, de racionalizar lo que acababa de presenciar. Llegó a la finca de los Ramírez en estado de shock. La familia notó inmediatamente que algo andaba mal. Ricardo, normalmente tan calmado y profesional, parecía descompuesto, pálido. Atendió a la yegua con manos temblorosas, haciendo su trabajo por pura memoria muscular. Cuando don Alberto Ramírez le preguntó si se sentía bien, Ricardo solo asintió y murmuró algo sobre el calor. Esa noche, Ricardo no durmió. Se sentó en la sala de su casa, con un vaso de whisky que no tocó, mirando fijamente la pared. Su esposa, Lucía, estaba visitando a su madre en Guadalajara. Él estaba solo con sus pensamientos, y esos pensamientos eran un torbellino de horror e incredulidad. Parte de él quería creer que había sido una alucinación, un efecto del calor extremo, pero sabía la verdad. Había visto lo que había visto. Debía reportarlo. ¿A quién? ¿A la policía? Y decirles que exactamente. Vi a una mujer teniendo relaciones sexuales con un caballo. Sonaba demente incluso en su propia mente. Lo tomarían por loco, o peor, pensarían que estaba inventando historias por morbo. Y técnicamente, aunque profundamente perturbador y moralmente repugnante, ¿era un crimen?
Ricardo no estaba seguro de las leyes específicas sobre bestialismo en México. Sabía que era ilegal en muchos lugares, pero aquí, en Jalisco, los siguientes días fueron tortura. Ricardo no podía concentrarse en su trabajo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena del establo. Comenzó a investigar obsesivamente en Internet durante las noches. Lo que descubrió lo hundió en un pozo aún más profundo de perturbación. El zoofilia, como se llamaba técnicamente, era más común de lo que la sociedad admitía. Existían comunidades enteras en la dark web, foros donde personas compartían experiencias, fotos, videos. Ricardo, con el estómago revuelto, navegó por estos lugares oscuros buscando respuestas. Y encontró algo que lo conectó directamente con el caso de Mónica Saldívar. En uno de los foros más antiguos, encontró publicaciones de una usuaria llamada Equestrian Muse que databan de 2015. Los posts eran detallados, describían técnicas, precauciones, y algo que heló la sangre de Ricardo. Hablaba sobre eliminar testigos que descubrían el vínculo sagrado. La usuaria mencionaba haber vivido en diferentes países europeos, siempre moviéndose cuando alguien se acercaba demasiado a la verdad. Las fechas coincidían. Equestrian Muse había dejado de publicar en Europa a mediados de 2017, justo cuando Mónica Saldívar apareció en San Isidro. Los últimos posts de esta cuenta hablaban sobre encontrar un lugar remoto donde nadie hiciera preguntas, sobre la necesidad de ayudantes que comprendieran pero que debían ser silenciados si no podían mantener el secreto. Don Fermín, Julián. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Habían visto lo mismo que él? Los habían contratado precisamente porque necesitaban estar cerca de los caballos. Y eventualmente, inevitablemente, descubrirían la verdad. ¿Y qué había pasado cuando lo hicieron? Ricardo sabía que debía ir a la policía. ¿Pero con qué? Capturas de pantalla de un foro ilegal donde una usuaria anónima hablaba en términos vagos. No era evidencia. Y mientras más investigaba, más se daba cuenta de lo cuidadosa que había sido Mónica. Nunca usaba su nombre real en línea. Nunca dejaba rastros directos. Las desapariciones de Don Fermín y Julián no tenían conexión física con ella más allá de que trabajaban en su rancho. Pasó una semana, luego 2. Ricardo perdió peso, comenzó a tener pesadillas. Lucía regresó de Guadalajara y se alarmó al ver el estado de su marido. ¿Qué te pasa?, le preguntaba constantemente. Estás enfermo, necesitas ver a un doctor. Pero Ricardo no podía hablar. ¿Cómo explicarle a su esposa devota y conservadora lo que había presenciado? ¿Cómo compartir la sospecha de que en su pueblo, a solo 5 kilómetros de distancia, vivía una mujer que no solo cometía actos de una depravación inimaginable, sino que posiblemente había asesinado a 2 hombres para mantener su secreto? Fue el insomnio lo que finalmente lo llevó de regreso. Una noche de abril, a las 3 de la mañana, Ricardo se levantó de la cama donde fingía dormir. Se vistió en silencio, tomó las llaves de su camioneta y condujo hacia el rancho Valle Escondido. No tenía un plan, solo una necesidad compulsiva de confirmar o negar sus sospechas, de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera darle paz mental o justificar ir a las autoridades. Estacionó su camioneta a medio kilómetro del rancho y caminó el resto del trayecto. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz fantasmal. Ricardo llevaba una linterna, pero no se atrevía a encenderla. Se acercó a los establos con el corazón latiendo tan fuerte que temía que el sonido lo delatara. Los establos estaban en silencio. Ricardo podía escuchar el suave resoplar de los caballos durmiendo, el ocasional golpe de un casco contra el suelo de madera. Se acercó a la ventana lateral del establo principal, la misma desde donde había presenciado aquella escena semanas atrás. Las cortinas estaban parcialmente abiertas. Lo que vio lo dejó paralizado. Mónica estaba allí, pero esta vez vestida con una bata blanca. Estaba de pie frente a Trueno, el alazán, hablándole en voz baja. Ricardo no podía escuchar las palabras, pero el tono era íntimo, casi maternal. Acariciaba el cuello del animal con una ternura que contrastaba violentamente con lo que Ricardo sabía que era capaz de hacer. Entonces ella se movió, y Ricardo vio algo más que hizo que su sangre se congelara. En la esquina del establo, medio oculta por las sombras, había una pila de objetos personales. Ricardo entrecerró los ojos, tratando de distinguir los detalles a través del vidrio sucio. Una gorra de béisbol desgastada que reconocería en cualquier lugar. Era la de Don Fermín, esa que el viejo nunca se quitaba.
Junto a ella, una mochila con parches de veterinaria que solo podía pertenecer a Julián. Y había más cosas. Una cartera, un reloj, zapatos, trofeos. Mónica estaba guardando trofeos de sus víctimas. Ricardo retrocedió tan rápido que tropezó con una piedra, cayendo de espaldas con un ruido sordo. El pánico lo invadió. Se levantó torpemente y corrió hacia donde había dejado su camioneta, sin importarle el ruido que hacía. Detrás de él, escuchó el ladrido agudo de un perro. No sabía que Mónica tenía un perro. Las luces de la casa principal se encendieron. ¡Alto! La voz de Mónica cortó la noche como un cuchillo. Sé que hay alguien ahí. Ricardo corrió más rápido, su respiración convertida en jadeos desesperados. Llegó a su camioneta, metió la llave con manos temblorosas y arrancó con tanta fuerza que las llantas derraparon sobre el camino de tierra. Por el espejo retrovisor, vio una figura en la entrada del rancho, iluminada por las luces del porche. Mónica lo observaba, inmóvil, como una estatua. Ella lo había visto. Tal vez no había identificado su rostro en la oscuridad, pero había visto su camioneta. Y en un pueblo del tamaño de San Isidro, no tomaría mucho tiempo descubrir quién manejaba una Ford 98 color azul desgastado. Ricardo condujo directamente a la estación de policía. Eran las 4 de la mañana, pero no le importaba. Encontró al comandante Héctor Ruiz dormitando en su escritorio, rodeado de papeles y tazas de café frío. Cuando Ricardo irrumpió por la puerta, Héctor se despertó sobresaltado, su mano yendo instintivamente a su arma. «Comandante». Ricardo casi gritaba. «Necesito reportar. Es sobre Mónica Saldívar. Sé lo que les pasó a don Fermín y a Julián». Héctor se frotó los ojos, señalándole una silla. «Cálmate, Ricardo. Respira. Ahora cuéntame despacio». Y Ricardo contó todo. La escena que había presenciado en el establo semanas atrás. Su investigación en línea. Los objetos personales que acababa de ver esa noche. Héctor lo escuchó en silencio, su expresión pasando de la confusión a la incredulidad, y finalmente a algo parecido a la repulsión. Cuando Ricardo terminó, Héctor se recostó en su silla, mirando al techo durante un largo momento. «Ricardo», dijo finalmente, su voz cargada de cansancio. «¿Tienes idea de lo que me estás pidiendo que haga? Que investigues. Que vayas al rancho con una orden de registro apropiada. Esos objetos están ahí, Héctor. Son evidencia». «¿Evidencia de qué exactamente?», preguntó Héctor, levantando una mano cuando Ricardo intentó interrumpir. «No, escúchame. Digamos que vamos allá y encontramos esas cosas. Una gorra, una mochila. Mónica puede decir que se las dejaron cuando renunciaron. Sin cuerpos, sin testigos, sin evidencia forense que la conecte con algún crimen. ¿Qué tenemos? Y lo otro». Ricardo sintió su voz quebrarse. «Los actos que está cometiendo con esos animales». Héctor suspiró profundamente. «Mira, personalmente me parece repugnante, pero legalmente es un área gris. El Código Penal de Jalisco no especifica claramente ese tipo de conducta. Podríamos acusarla de maltrato animal, tal vez, pero tendrías que demostrar que los caballos están siendo dañados. Y por lo que describes, ella los cuida mejor que la mayoría de la gente cuida a sus propios hijos. Entonces no vas a hacer nada». La voz de Ricardo temblaba entre la rabia y la desesperación. «No dije eso». Héctor se inclinó hacia adelante, su rostro serio. «Voy a investigar, discretamente, pero necesito que entiendas algo. Si esto sale mal, si acusamos a esa mujer sin evidencia sólida, nos demanda y nos destroza. Tiene dinero, abogados. Y nosotros somos solo un destacamento de policía de un pueblo pequeño». Ricardo salió de la estación de policía cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte. No se sentía aliviado. Sabía que había hecho lo correcto al reportarlo, pero también sabía que no sería suficiente. Héctor era un buen hombre, pero estaba atado por las limitaciones de la ley, por la burocracia, por el miedo a las consecuencias legales. Cuando llegó a su casa, Lucía lo esperaba en la puerta, con los brazos cruzados y lágrimas en los ojos. «¿Dónde estabas? Te busqué por toda la casa y...». «Perdóname». Ricardo la abrazó, hundiendo su rostro en su cabello. «Perdóname, amor. Hay algo que necesito contarte». Y le contó todo. Lucía lo escuchó en silencio, su rostro pasando por todas las emociones posibles. Cuando terminó,
Ella no dijo nada por un largo momento. Luego, con voz firme, declaró: necesitamos irnos de aquí. ¿Qué? De San Isidro. Necesitamos irnos. Lucía tomó las manos de Ricardo entre las suyas. Esa mujer es peligrosa. Si te vio anoche, si sospecha que fuiste tú. Ricardo, 2 hombres ya desaparecieron. No voy a dejar que seas el tercero. Ricardo sabía que tenía razón. Parte de él quería quedarse, ver el caso hasta el final, asegurarse de que Mónica enfrentara justicia. Pero la parte más grande, la parte que quería vivir, que quería envejecer junto a su esposa, le decía que huyera. Pasaron 3 días. 3 días en los que Ricardo y Lucía empacaron sus pertenencias más importantes, hablaron con un agente de bienes raíces sobre vender su casa, e hicieron planes para mudarse a Guadalajara. Ricardo inventó una excusa sobre una oferta de trabajo en una clínica veterinaria grande. Algunos les creyeron, otros sospechaban que había algo más detrás de la repentina decisión. El comandante Héctor llamó a Ricardo la tarde del tercer día. Su voz sonaba tensa por el teléfono. Necesito que vengas a la estación. Ahora. Ricardo condujo con un nudo en el estómago. Cuando llegó, Héctor lo esperaba afuera, fumando un cigarro a pesar de que supuestamente había dejado el tabaco hacía años. Fuimos al rancho esta mañana, dijo sin preámbulos, con una orden de registro. Y... nada. Héctor exhaló una larga columna de humo. No encontramos nada, Ricardo. Ni la gorra, ni la mochila, ni ninguno de los objetos que describiste. Los establos estaban impecables. Los caballos, saludables y bien cuidados. Mónica cooperó completamente. Nos dejó revisar cada centímetro de la propiedad. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero yo los vi. Estaban ahí. Te creo. Héctor tiró el cigarro y lo aplastó con el zapato. Por eso estoy seguro de que ella sabía que íbamos. Tuvo 3 días para deshacerse de todo. Y lo hizo. ¿Cómo supo que iríamos? Héctor lo miró con una expresión que mezclaba culpa y resignación. Alguien en el departamento le avisó. No puedo probarlo, pero lo sé. Ella tiene contactos. Ha hecho donaciones generosas a varios proyectos municipales. Alguien le debe favores. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Sin evidencia. No hay caso. Héctor encendió otro cigarro. Pero hay algo más que debes saber. Después de que terminamos la inspección, Mónica me preguntó si conocía al dueño de una camioneta Ford azul de 98. Dijo que había visto una merodeando su propiedad la noche que alguien intentó entrar sin autorización. El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Qué le dijiste? Le dije que revisaría los registros vehiculares, que tomaría tiempo. Le compré algo de espacio. Pero Ricardo... Héctor lo miró directamente a los ojos. Ella ya sabe que fuiste tú. Solo está jugando. Si yo fuera tú, me iría de San Isidro lo más pronto posible. Esa noche, Ricardo apenas durmió. Cada ruido lo sobresaltaba. Cada sombra que se movía fuera de su ventana lo hacía saltar de la cama. Lucía tampoco dormía. Los dos acostados en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche. A las 2 de la mañana, el teléfono de Ricardo sonó. Número desconocido. Su mano tembló cuando contestó. Doctor Mendoza. La voz de Mónica era suave, casi amable. Sé que me ha estado observando. Ricardo no podía hablar. Su garganta se había cerrado. Entiendo la curiosidad, continuó ella. Entiendo el shock. Lo que vio no es algo que la mayoría de las personas puedan comprender. Pero doctor, hay cosas en este mundo que van más allá de la moral convencional. Vínculos que trascienden las limitaciones que la sociedad nos impone. Eres una asesina. Ricardo finalmente encontró su voz. Mataste a don Fermín y a Julián. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Cuando Mónica habló nuevamente, su tono había cambiado. Más frío, más calculado. ¿Tiene pruebas de eso, doctor? Porque yo tengo abogados muy buenos que estarían encantados de discutir acusaciones difamatorias. Sé lo que eres. Sé lo que haces. ¿Y qué exactamente hago, doctor Mendoza? ¿Amar a mis animales de una manera que usted no aprueba? ¿Es eso un crimen capital? Su risa era como hielo. Fermín y Julián se fueron por su propia voluntad. Si decidieron desaparecer, comenzar vidas nuevas en otros lugares, ¿quién soy yo para impedírselos? Nadie te va a creer. Oh, doctor, ya nadie me cree a mí tampoco. Pero tampoco le creen a usted.
La diferencia es que yo tengo dinero, influencia y una reputación que proteger. Usted solo tiene teorías de conspiración y la palabra de un hombre que claramente está bajo mucho estrés. Ricardo podía sentir la rabia hirviendo en su pecho. ¿Por qué llamaste? Para hacerle una oferta. La voz de Mónica se suavizó nuevamente. Entiendo que está planeando mudarse. Es una decisión sabia. Le sugiero que lo haga pronto, que olvide lo que vio, que continúe con su vida. Haga eso, y yo continuaré con la mía. Todos felices. Y si no. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza directa. Doctor Mendoza, yo no amenazo. Solo observo patrones. Don Fermín vio cosas que no debía. Julián hizo preguntas que no debía hacer. Los dos decidieron quedarse, investigar más. Los dos desaparecieron. Usted es un hombre inteligente. Estoy segura de que puede ver el patrón. La llamada terminó. Ricardo se quedó sentado en la oscuridad, el teléfono aún en su mano. Lucía encendió la luz de la mesita de noche, su rostro pálido. Era ella. Ricardo asintió. Nos vamos mañana. Primera hora de la mañana. Pero el destino tenía otros planes. A las 5 de la mañana, un ruido los despertó. Vidrios rompiéndose. Ricardo saltó de la cama, su corazón galopando. Corrió hacia la sala y encontró una piedra en medio del piso, rodeada de fragmentos de vidrio de la ventana. Atada a la piedra había una nota. Con manos temblorosas, Ricardo la desató y leyó. Los patrones se repiten. Los curiosos desaparecen. ¿Será usted diferente? Lucía gritó. Ricardo volteó y la vio señalando hacia la ventana rota. Afuera, iluminada por las luces de la calle, había una figura parada en la acera de enfrente. Era imposible distinguir los detalles desde esa distancia, pero Ricardo sabía quién era. La figura permaneció allí durante un minuto completo, inmóvil, observando. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Ricardo llamó a Héctor inmediatamente. El comandante llegó 15 minutos después. Examinó la escena. Tomó la nota como evidencia. Esto es acoso. Amenazas. Puedo arrestarla. ¿Con qué prueba de que fue ella? Ricardo se dejó caer en el sofá, exhausto. No hay huellas dactilares, apuesto. No hay testigos que la vieran aquí. Y ella tiene coartadas, siempre las tiene. Héctor no pudo contradecirlo. A las 8 de la mañana, la camioneta de Ricardo estaba cargada hasta el tope. Maletas, cajas, las pertenencias de una vida entera comprimidas en un espacio reducido. Lucía se despedía de los vecinos con lágrimas en los ojos, inventando excusas sobre la maravillosa oportunidad en Guadalajara, sobre cómo siempre habían soñado con vivir en la ciudad. Nadie mencionó la ventana rota, aunque todos la habían visto. Ricardo hizo un último recorrido por la casa vacía. Las paredes donde habían colgado fotos ahora mostraban cuadrados más claros donde la pintura no se había desvanecido. El eco de sus pasos resonaba en las habitaciones sin muebles. Esta había sido su casa durante 15 años. Aquí había celebrado cumpleaños, aniversarios, había llorado pérdidas y celebrado triunfos. Y ahora la estaba abandonando, huyendo como un criminal, todo porque había visto algo que nunca debió ver. Listo. Lucía apareció en la puerta, sus ojos rojos de llorar. Ricardo asintió. No confiaba en su voz para no quebrarse. Subieron a la camioneta. Ricardo metió la llave en el contacto, pero antes de arrancar, echó un último vistazo al pueblo que lo vio crecer. Las calles familiares, la iglesia, la plaza central, la cantina Los Arcos donde había tomado cervezas con amigos durante décadas. Todo se sentía diferente ahora, manchado por el conocimiento de lo que realmente habitaba en las afueras de San Isidro. Arrancó. Tomó la carretera principal hacia Guadalajara, alejándose deliberadamente de cualquier ruta que pasara cerca del rancho Valle Escondido. Pero a medida que conducía, un pensamiento comenzó a martillar en su cabeza. Estaba haciendo exactamente lo que ella quería. Estaba huyendo, guardando silencio, convirtiéndose en otro testigo mudo de una verdad que nadie quería enfrentar. «Para el coche», dijo de repente. Lucía lo miró alarmada. «¿Qué? ¿Por qué?» «Necesito hacer algo antes de irnos». Ricardo dio la vuelta en un retorno, ignorando las protestas de su esposa. «Ricardo, no. Lo que sea que estés pensando. No». Pero él ya había tomado una decisión. Condujo de regreso al pueblo, directamente a las oficinas del periódico local, El Heraldo de San Isidro.
Era un periódico pequeño, que se publicaba 2 veces por semana y principalmente cubría eventos comunitarios, bodas y ocasionales escándalos menores. Pero tenía algo importante: un periodista de verdad. Samuel Cortés había sido reportero de investigación en la Ciudad de México durante 20 años antes de retirarse a San Isidro. Ahora manejaba prácticamente todo el periódico desde su oficina llena de humo de cigarro y torres de papeles amarillentos. Cuando Ricardo entró, Samuel estaba escribiendo en una vieja máquina de escribir, algo que insistía producía mejor prosa que cualquier computadora. Ricardo Mendoza. Samuel se quitó los lentes y sonrió. Escuché que te vas. Toda una sorpresa para el pueblo. Samuel, necesito contarte algo. Algo que va a sonar absolutamente demente, pero necesito que me escuches hasta el final. Samuel estudió el rostro de Ricardo, vio la desesperación allí y asintió lentamente. Siéntate, cuéntame. Y Ricardo contó. Por tercera vez en días, relató toda la historia. Samuel no lo interrumpió. Simplemente tomaba notas en una libreta gastada, sus ojos agudos observando cada detalle del lenguaje corporal de Ricardo. Cuando terminó, Samuel se recostó en su silla, encendió un cigarro y permaneció en silencio durante varios minutos. No puedo publicar esto, dijo finalmente. Ricardo sintió que su corazón se hundía. ¿Por qué no? Porque me demandaría y ganaría. Difamación, invasión de privacidad, toma tu elección. Samuel exhaló humo hacia el techo. Pero, puedo investigar. Discretamente. Tengo contactos en Europa, periodistas que pueden buscar en archivos policiales, historias sin resolver. Si Mónica Saldívar tiene un pasado, lo encontraré. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Semanas, tal vez meses. Samuel lo miró fijamente. Y necesito que estés dispuesto a testificar oficialmente si encuentro algo. Lo harás. Ricardo pensó en Lucía esperando en la camioneta, en la vida que estaban construyendo en Guadalajara, en el peligro que representaba desafiar a Mónica Saldívar. Pero también pensó en don Fermín, en Julián, en las familias que nunca supieron qué pasó con sus seres queridos. Sí, dijo finalmente. Lo haré. Samuel le entregó su tarjeta con un número de teléfono celular escrito a mano en la parte posterior. Este es mi número personal. Mantente en contacto. Y Ricardo, ten cuidado. Si esta mujer es lo que creo que es, no va a detenerse. Ricardo y Lucía finalmente salieron de San Isidro al mediodía. En el espejo retrovisor, Ricardo vio el pueblo hacerse cada vez más pequeño hasta desaparecer completamente. No sabía si volvería a verlo alguna vez. La vida en Guadalajara fue un ajuste difícil. Ricardo consiguió trabajo en una clínica veterinaria como había dicho. Lucía encontró empleo en una escuela. Alquilaron un departamento pequeño en una zona segura de la ciudad. Trataron de construir una nueva normalidad, pero la sombra de lo que había quedado atrás nunca los abandonó completamente. Samuel llamaba cada 2 semanas con actualizaciones. Había encontrado un patrón. Mónica Saldívar no era su verdadero nombre. Se hacía llamar diferentes nombres en diferentes países. Mónica Bergström en Suecia, Monique Sauveterre en Francia, Mónica Salvadori en Italia. En cada lugar, había comprado propiedades remotas, había adquirido caballos de raza, y en cada lugar, eventualmente surgían rumores, desapariciones misteriosas, hasta que ella vendía todo y se mudaba al siguiente país. Tiene un sistema, le explicó Samuel durante una llamada en julio. Nunca se queda lo suficiente para que las autoridades construyan un caso sólido. Y siempre deja el país antes de que puedan arrestarla. Es meticulosa, paciente y extremadamente inteligente. Es suficiente para ir a la policía. Todavía no. Son patrones, circunstancias. Necesitamos evidencia directa. Samuel hizo una pausa. Pero estoy cerca, Ricardo. Muy cerca. Fue la última vez que Ricardo habló con Samuel Cortés. 3 días después, el comandante Héctor lo llamó. Su voz temblaba al hablar. Ricardo, Samuel Cortés murió anoche. El mundo de Ricardo se detuvo. ¿Qué? Accidente automovilístico. Perdió el control en la carretera que va hacia Colotlán. Se salió del camino y cayó por un barranco. Murió instantáneamente. Ricardo sintió que no podía respirar. No fue un accidente. Los investigadores de tránsito dicen que sí. Había llovido. La carretera estaba resbalosa. No había señales de frenado o de otro vehículo involucrado. Héctor bajó la voz. Pero Ricardo,
Encontraron su oficina completamente vacía. Alguien se llevó todas sus notas, su computadora, todo su trabajo de investigación. La puerta no estaba forzada. Quien entró tenía llave. Ricardo colgó y vomitó. Lucía lo encontró en el baño, temblando, y no necesitó preguntar qué había pasado. Simplemente lo abrazó mientras él lloraba por un hombre bueno que había muerto tratando de exponer una verdad que nadie quería ver. Los meses pasaron. Ricardo y Lucía trataron de seguir adelante, pero era imposible ignorar la realidad. Mónica Saldívar era intocable. Tenía recursos, conexiones, y una voluntad de hierro para proteger su secreto. No importaba cuántas personas sospecharan, cuántas personas investigaran. Ella siempre estaba un paso adelante. En septiembre, un año después de que Ricardo había huido de San Isidro, Héctor lo llamó con una última actualización. Mónica había vendido el rancho Valle Escondido. Había comprado una propiedad en algún lugar de Sudamérica, según rumores. Los 3 caballos habían sido transportados en un avión privado. Y así como había llegado a San Isidro 2 años atrás, Mónica Saldívar desapareció, dejando atrás solo susurros, preguntas sin respuesta, y el peso de secretos que la tierra se negaba a revelar. Ricardo nunca volvió a San Isidro. Héctor se retiró de la policía 6 meses después, citando problemas de salud, pero todos sabían que el caso Saldívar lo había destruido por dentro. Don Fermín y Julián permanecieron oficialmente como personas desaparecidas, sus casos archivados en cajas polvorientas en el sótano de la estación de policía. Y en algún lugar, en un rancho remoto de Sudamérica, una mujer de cabello negro y ojos verdes acariciaba el cuello de un caballo mientras la luna llena iluminaba el establo. Porque algunos secretos son demasiado oscuros para ser expuestos, algunos monstruos demasiado listos para ser capturados, y algunas verdades demasiado perturbadoras para que el mundo las acepte. Ricardo Mendoza vivió el resto de sus días sabiendo que había visto el rostro del mal verdadero. Y ese conocimiento lo persiguió cada noche, en cada sombra, en cada ruido inexplicable. Porque una vez que ves algo que no puedes olvidar, una vez que conoces una verdad que no puedes compartir, dejas de vivir realmente. Solo existes, esperando, preguntándote si algún día esa oscuridad vendrá por ti también. Y así termina la historia de la Dama de los Establos. Un relato que nos recuerda que hay rincones en este mundo donde la moralidad se difumina, donde los límites entre lo humano y lo animal se desvanecen de formas que nuestra mente se niega a aceptar. Mónica Saldívar sigue allá afuera. ¿En qué remoto establo del mundo practica ahora sus rituales prohibidos? Nadie lo sabe con certeza. Si esta historia te ha perturbado, te ha hecho cuestionar que otros secretos oscuros se esconden en las sombras de pueblos olvidados, entonces has sentido exactamente lo que se supone que debes sentir. La verdad no siempre trae justicia. A veces, la verdad solo trae terror. Este canal existe porque historias como esta necesitan ser contadas, porque alguien tiene que iluminar las esquinas más oscuras de la realidad humana. Si quieres seguir explorando estos misterios que la sociedad prefiere ignorar, que las autoridades archivan sin resolver, ya sabes dónde encontrarnos. Hay más historias esperando, más verdades escondidas que necesitan luz. La pregunta es, ¿estás preparado para descubrirlas? Hasta la próxima vez, si te atreves a volver. Y recuerda, en la oscuridad, algo siempre está observando.